El niño con el pijama de rayas. Originalmente tenía planeado hacer una reseña en el formato habitual para este video, pero me di cuenta de que había mucha tela que cortar y que lo más efectivo era entrar con los tacos de frente. Comencemos brevemente comentando la información general del libro por si hay alguien que no sabe de qué trata. El niño en el pijama de rayas es un libro que narra los acontecimientos junto a un campo de concentración en Auschwitz desde el punto de vista de un niño. El libro, escrito por el autor irlandés John Boyle, se publicó en 2006 y fue llevado al cine 2 años después, en una película que se volvió muy popular. En bastantes centros educativos alrededor del mundo se tiene este libro como parte del programa de estudios, para que los estudiantes aprendan más sobre historia y sobre la empatía. A decir verdad, cuando terminé de leer la novela me gustó, logró conmoverme, reafirmó la idea de que este tipo de discriminación no tiene ningún sentido. Tenía unos cuantos peros con respecto a algunos puntos, pero nada grave, cosas que uno puede dejar pasar si la experiencia de lectura resulta mayormente positiva. Pero me puse a investigar un poco, a buscar reseñas y discusiones en internet, y luego de un rato mi perspectiva cambió bastante. Ya los puntos negativos no los veía como detallitos que se pueden dejar pasar, sino como otros fallos a agregar a la lista de cosas que lastran la calidad de la obra. Ahora sí, puestos en contexto, comencemos con mi problema o mis problemas con El niño con el pijama de rayas. Para evitar que me desmoneticen el video, aunque no estoy seguro si todavía se hace, voy a referirme a los alemanes belicosos como alemanes, simplemente, sin usar la otra palabra, y al líder con bigote voy a referirme como el bigotes o algo por el estilo. El mayor descontento que vi en internet es debido a la falta de rigurosidad histórica. Y no les falta razón. John Boyle se toma demasiadas libertades en relación a la información que existe de la época, y ni siquiera parece que sea una decisión consciente en pos de lo más conveniente para la novela, sino que da la impresión de que ni siquiera se molestó en investigar. Por ejemplo, el protagonista, Bruno, que tiene 9 años, no parece ser consciente de qué es la guerra, de quiénes son los judíos, ni siquiera de quién es el señor con el bigote. Como un niño alemán, hijo de un oficial de alto rango, por ley debería haber sido parte de las juventudes hitlerianas. Habría asistido a una escuela en donde los estudiantes juraban regularmente al bigotes y donde la propaganda antisemita estaba a la orden del día en todo el plan de estudios. A los niños allí se les enseñaba que la guerra era algo de lo que sentirse orgullosos, ya que Alemania volvería a ser una potencia mundial. Además, había imágenes del sujeto en cuestión por doquier. ¿Cómo es posible que ni siquiera supiera cómo era físicamente? Esta caracterización del personaje resulta conflictiva porque fomenta la idea de que el público general no era consciente de lo que estaba pasando, cuando en realidad se sabe que la mayoría de civiles alemanes eran perfectamente conscientes de lo que ocurría a su alrededor. Toda la parte relativa a Shmuel, el niño con el pijama de rayas, es también inexacta desde el punto de vista histórico. La novela da a entender claramente que el campo es parte del complejo de campos de Auschwitz. Si un niño como Shmuel hubiera llegado ahí, lo más probable era que lo hubieran enviado directamente a las cámaras de gas porque no funcionaba como mano de obra forzada. De hecho, pasaba que se elegía a un número pequeño de estos para hacer experimentos médicos. Pero a estos niños se les mantenía alejados del campo principal. Y lo peor es que en el libro Shmuel se supone que pasa durante más de un año en ese campo. Otro punto importante es que en la vida real las personas en los campos de concentración no eran pasivas ni mucho menos, luchaban por su libertad, en lugar de aceptar una muerte inevitable, y algunos de hecho tuvieron éxito. En cambio, en el libro se presentan todos como personas ya resignadas que no ponen ni la mínima resistencia. Ahora bien, aunque Shmuel hubiera podido pasar un año por alguna razón en ese campo, no era probable que tuviera la posibilidad de irse todos los días a un lugar sin vigilancia convenientemente. ¿En serio, nadie se pregunta a dónde va ese niño todos los días? ¿Y lo dejan ahí ir como si nada? Sobre todo en un punto con oportunidades claras de escape. Así da la impresión de que el control y la represión en el campo no era tan fuerte como se decía. Ahora bien, hay otra cosa que me parece muy grave. Pasa que Bruno como que a veces oye mal, entonces confunde algunas palabras, una que otra. Por ejemplo, The Führer lo confunde con The Fury. De hecho, en español el Führer lo confunde con el Furias, lo cual, ok, se confundió, muy bien. Y Auschwitz lo confunde con Outwit en inglés. Todo bien, ¿verdad? Es normal que un niño confunda esas palabras, de no ser que es un niño alemán y que se supone que hablan alemán. Entonces,
no tiene ningún sentido. Porque en alemán, Führer no tiene nada que ver con la palabra Zorn, ni remotamente se oyen parecido, que Zorn vendría a ser lo equivalente a Fury en este contexto. Y Auschwitz no se parece en nada a Rausmit, que sería el equivalente a Outwit. Claro, John Boyle escribió el libro en inglés y no se preocupó porque los personajes en teoría están en Alemania y hablan alemán. Yo lo mínimo que espero de un autor es que se esfuerce lo suficiente porque este tipo de detalles tengan consistencia con el contexto de la obra. Y si bien a algunos podría parecerles esto una nimiedad, causa un ruido tremendo si quiero tomarme en serio la novela. Primero, recuerden que estoy hablando del libro, no de la película. Yo tengo entendido que la película aborda todos esos temas de una mejor forma. Yo entiendo que Bruno tiene 9 años, que es un niño, que es inocente, que no entiende lo que está pasando, que es la intención del autor hacer ver esa absurdez, ese sinsentido de la guerra a través de los ojos de una persona inocente. Pero es que se pasa. Bruno llega a ser tan estúpido que muchas veces me daba risa con la idiotez que salía. Y reírse en un contexto tan oscuro y trágico no habla muy bien del libro. O mi sentido del humor está roto. Por ejemplo, hay varias escenas como esta, que para que quede claro me la estoy inventando, inspirado en todas las escenas que hay similares en el libro. Bruno se encuentra a Shmuel todo lleno de golpes, todo desnutrido, sucio, y lo que le dice es: ¡qué suerte tienes de que a ese lado vayan más niños para jugar! Y por cierto, ¿por qué no te cambias esa ropa que siempre llevas puesta? Es nada más cuestión de que vayas a tu armario, que seguramente está repleto de ropa nueva, como el mío, y elijas otra mudada. Y repito, es normal que se den ese tipo de choques al tener dos niños que viven realidades tan drásticamente distintas. Pero es que Bruno pasa más de un año ahí y siempre sale con la misma caballada. Que sí, yo entiendo que la novela busca plasmar estos sinsentidos de la guerra, de la discriminación a través de los ojos de Bruno, lo cual creo que consigue en varios momentos. Pero para todo hay un límite. Bruno rápidamente pasa de la inocencia a la estupidez y lo que causa es desesperación. Como lectores se nos da mucha información acerca de Bruno, de lo que siente, de lo que piensa, de cómo va experimentando todas las cosas. Sin embargo, Shmuel se presenta como un personaje completamente unidimensional, que es una víctima y ya, no hay nada más que decir de él. No tiene personalidad, no tiene individualidad, entonces es muy complicado empatizar con este personaje más de lo que se hace con Bruno. Y es que la mayor parte del libro se enfoca en los problemas de la familia alemana, dejando a los judíos en segundo plano, al punto que nada más parecen ser un motor para el desarrollo de los personajes alemanes y para hacer avanzar la trama. Y el final inclusive se enfoca en una persona alemana lamentándose, como el más pobrecito. Da la impresión como de que el autor trata de hacer ver que el personaje está ya al fin viendo lo que causan sus acciones, que todas las vidas son vidas sin importar de dónde sean. Pero esto yo creo que no funciona al ponernos ya en frío a analizar la situación, porque ese personaje sabía perfectamente lo que estaba haciendo durante todo este tiempo. Así que el discurso de pobrecito, empaticemos con él, sencillamente no funciona y queda un poco raro entonces el mensaje que quiere transmitir el libro, tomando en cuenta este tipo de escenas y el enfoque casi exclusivo en la familia alemana. Ya por último, esto es más como un dato curioso, algo que me causó mucha risa a mí, es que el autor tiene como algunos pasajes que describe muy raro. Por ejemplo, en especial cuando Bruno se sorprende. Voy a citar porque me parece muy llamativo la forma en la que describe esto. Bruno abrió los ojos desmesuradamente. Sus labios formaron una O y los brazos se le extendieron hacia los lados. Esto me resulta gracioso porque lo que visualizo es alguien así. Y esto no pasa una vez, pasa varias veces que Bruno se sorprende por cualquier idiotez y se queda así. Y me parece ridículo, o sea, ¿quién se sorprende así? Eso refuerza mi teoría de que es imbécil. Imagínense ustedes sorprenderse y picar así todas las veces, es caricaturesco, me saca de la historia. Algo así lo visualizo. Esto de verdad es lo que John Boyle tenía en mente cuando escribió esos pasajes. Y bien, hasta aquí llegan mis quejas con respecto a esta novela. En conclusión, me parece que es un cuento emotivo sobre la empatía y la tolerancia inspirado en un acontecimiento real. Sin embargo, si comenzamos a rascar un poco en busca de profundidad o si analizamos de cerca la lógica interna, se desploma. Yo lo recomendaría a niños de poco más de 12 años en adelante, siempre que se les aclare que la novela no es fiel a cómo eran las cosas verdaderamente, porque además resulta un libro sorprendentemente accesible para personas que no están acostumbradas a leer. El tema de si el mensaje de empatía compensa el abordaje lamentable de los puntos mencionados como para que el libro se siga leyendo en centros educativos, creo que ya queda abierto a debate.
Cabe destacar que muchas de las disconformidades con este libro, como por ejemplo la falta de rigor histórico o el centrarse en los alemanes, no es que provengan de personas aleatorias en internet, sino de organizaciones cuya voz tiene mucho peso en este contexto, como por ejemplo el Museo Memorial de Auschwitz y otras instituciones educativas del Holocausto. Este sería el momento ideal para recomendarles libros que aborden esta temática de una mejor forma, pero es la primera novela que leo de este estilo. Así que les invito a dejar en los comentarios qué otros libros, ubicados también en este contexto, realmente hacen un buen trabajo plasmando la realidad y transmitiendo un mensaje tan importante como el que trata de hacerlo El niño con el pijama de rayas. Eso es todo por hoy y nos vemos la próxima semana con el video habitual de todos los domingos. Muchas gracias por comentar, por dar like y por compartirlo a sus amigos y especialmente a los miembros del canal. Hasta la próxima.